Hola, 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 muy buenos días. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo show, ya el octavo de Piénsalo Bien. Estamos un poquito tarde, tuvimos algunos problemas técnicos, pero bueno, esas cosas pasan. Estamos en vivo, estamos en diferentes páginas, listos igualmente al final para tomar tus preguntas. Y hoy vamos a empezar lo que es un nuevo tema. Pero antes quiero saludar a las personas que se nos han conectado, por ejemplo. Marco Fernández que dice buenos días, Priscila, bienvenidos. Entonces, sean todos, como dice Priscila, muy bienvenidos. Espero que este sea un rato que puedan disfrutar mucho, que podamos aprender y a pensar bien las cosas. Tengo conmigo nada más y nada menos aquí que al doctor Juan Valdés. Doctor Juan, ¿cómo estás? Bien, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Estoy de nuevo feliz de poder compartir con ustedes en esta mañana un tema tan importante como que vamos a tener hoy, Diego. Así es, así es. Em, Hemos estado hablando, venimos de una serie, por así decirlo, de qué hay detrás de tanta confusión en medio de nuestra sociedad. Y hemos hablado, bueno, de su confusión sobre nuestros derechos, dignidad de la vida, de la verdad, de la moralidad y de la identidad. Y esos programas están guardados en los canales en los que estamos transmitiendo, especialmente en Resources for Hope. Entonces puedes ir a verlos, puedes ir a compartirlos. Y hoy vamos a empezar dos programas que van de la mano. Hoy vamos a hablar de qué hay detrás de este éxodo de la juventud cristiana que se está dando. Y la otra semana vamos a hablar, bueno, de qué podemos hacer especialmente para rescatar a aquellos que han abandonado la fe. Entonces, bueno, hoy es muy importante y ya habíamos hablado de este versículo que era Colosenses 2:8, pero es tan importante que tenemos que volver a repasar y volver a dar el contexto de este versículo. Y dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Ahora, esto que Pablo está diciendo es muy importante para cada uno de nosotros. Y me gusta mucho la parte cuando él dice, y disparates elocuentes, ¿verdad? Son cosas que pueden sonar bien, son cosas que son atractivas, pero que al final de cuentas son un disparate, ¿verdad? O pueden ser una filosofía hueca. Entonces Pablo nos está amonestando a que tenemos que tener mucho cuidado y no dejarnos atrapar por estas filosofías huecas, por esos disparates elocuentes que no nacen de Cristo. Y en otro versículo nos dice más bien que debemos renovar nuestra mente aquella verdad que es Jesús. Y en nuestra sociedad actual y nuestros jóvenes se están viendo atacados por un montón de aspectos, por la cultura los está presionando a aceptar un montón de ideas eh, y se les está enseñando esas cosas y no tienen cómo responder, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar que ya lo hemos hecho en este programa, del aborto, de la eutanasia, de la confusión de género, de un ateísmo, de un secularismo que es casi impuesto como una religión organizada, ¿verdad? Cuando hablamos de la evolución, en específico la macroevolución, y un montón de derechos que se esconden bajo ese nombre, pero que en realidad no son derechos, ¿verdad? Y un montón de ideas que nuestra juventud se está viendo expuesta y no está sabiendo cómo responder, no está sabiendo cómo interactuar con estas ideas y por lo tanto se produce este gran éxodo masivo que estamos viendo actualmente. Ahora, estaríamos equivocados si pensamos que eso es un problema de hace unos años para atrás. Estamos equivocados si pensamos que eso es algo nuevo. Y sobre esto, Juan, ¿nos puedes hablar? Sí, claro, no es algo nuevo. Hay un contraste tan marcado entre lo que hoy la cultura lanza como misiles, los mensajes, las ideas, la moralidad, todo lo que la cultura de hoy promueve, choca terriblemente con el fundamento cristiano, la fe cristiana, lo que por mucho tiempo se enseñaba como la moralidad de todo el mundo hispano parlante. Hoy en día eso ha cambiado completamente, completamente. Hemos virado todo al revés. La cultura ha virado todo al revés.
y no es algo nuevo, porque ya desde los tiempos bíblicos encontramos versículos que hablan precisamente de tiempos en el cual todo se viraba al revés. Isaías 5, en la porción que habla de los ayes, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Te das cuenta que es virarlo completamente al revés? El versículo dice, y que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Piensen en ese versículo, piensen en esas verdades. Y los ayes, el contexto de Isaías, los ayes, cuando usted ve esa expresión ay en el Antiguo Testamento, es una expresión fúnebre. Fúnebre es la expresión del grito que se escucha en un servicio fúnebre. Es un dolor, un pesar, un lamento. ¿Y qué está diciendo Isaías? Lamentemos, lloremos cuando vemos todo virado al revés de esta manera, porque es una terrible señal de lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea y que Dios hará algo al respecto. Totalmente. Y sobre esto que es algo, no es una idea nueva, también algo muy importante y es una pregunta clave que nos podemos hacer cuando abarcamos este tema y es la pregunta que tampoco, nuevamente, tampoco es una pregunta nueva, que está en el Salmo 11:3 y dice, cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? ¿Verdad? Cuando los fundamentos, lo que se supone que sostiene a la sociedad se desmorona, el justo queda totalmente desprotegido, queda sin elección y queda a la merced básicamente de una sociedad que no tiene fundamentos. Qué pregunta más tremenda del salmista, ¿eh? O sea, si los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Esa pregunta tal pareciera que la hubieran hecho esta mañana en la radio, o sea, tan relevante como es al día de hoy. Y quiero que enfoquemos esto de una manera. El programa de hoy es acerca de por qué se están perdiendo tantos jóvenes, por qué están abandonando la fe, por qué están yéndose al mundo, por qué tantos cristianos están dudando de su fe. Y creo que la clave está en precisamente esa palabra, dudar. Yo creo que estamos viviendo una pandemia que no es el COVID, es una pandemia de otro virus, que es el virus de la duda. Y es tan prolífico, es una influencia que corrompe, infecta tanto que realmente el daño que está haciendo hoy es casi difícil de medir, difícil de cuantificar. Y quiero definir la palabra duda. La palabra duda es el estado de estar entre creer y no creer. Involucra incertidumbre, desconfianza, una falta de seguridad acerca de algo, alguna verdad, algún principio, algún concepto. ¿Y qué es lo que hoy estamos viendo? Duda, pero a nivel masivo. Y la duda es contagiosa. Cuando alguien tiene una duda, contagia a las personas que le rodean con la misma duda, porque anda buscando una respuesta a esa duda y se riega mucho más que el COVID. Y creo que espiritualmente hablando es mucho más peligroso que inclusive el COVID y otros virus, porque es un virus que daña el alma, el espíritu de la persona. Y por eso creo que detrás de todo este éxodo que estamos viendo está esta proliferación de dudas que estamos viendo a un nivel tan masivo. Han habido casos bastante famosos recientemente en la prensa y de cantantes y de cosas. Diego, creo que tú habías investigado algo sobre eso. Claro, claro que sí. Antes de pasar a esto, recordarle a las personas, estamos en vivo en muchas plataformas, en muchos lugares. Sin embargo, las preguntas que las tomamos al final del programa, las vamos a tomar únicamente del Facebook de Reasons for Hope y del Instagram de Reasons for Hope. Entonces, si lo estás viendo en alguna otra plataforma y quieres hacer tu pregunta para que al final el doctor Juan y yo la podamos abordar, ven al Facebook de Reasons for Hope o al Instagram
y escribe pregunta en mayúscula, así en grande, para que la podamos identificar en medio de los comentarios y la podemos tener aquí en vivo hasta que el tiempo nos lo permita. Ahora, como bien decías, se ha convertido y en los últimos tiempos ha habido muchos casos de personas que se consideran influyentes en la iglesia que han abandonado la fe. Podemos, em, voy a exponer tres rápidamente. Primero, un autor que se llama Joshua Harris. Él de hecho había escrito un libro sobre citas, ¿verdad? Y cómo prepararse uno para el matrimonio y demás. Y hace relativamente poco él anunció que dejaba su fe. También tenemos el caso de Martin Sampson, quien era un líder de oración de Hillsong, y él también anunció que renunciaba a su fe. Él en especialmente, él hablaba de la presión que él tenía siendo cristiano, ¿verdad? Cumpliendo lo que él le llama las exigencias morales del cristianismo, ¿verdad? Lo que él debía hacer, que también al final podemos hablar un poquito de cómo, bueno, al final y en el siguiente show, de cómo podemos manejar esto y si realmente ese es el enfoque correcto que debemos tener como cristianos, ¿verdad? Como nada más cumplir ciertas exigencias morales y ya. Podemos hablar de John Steingart, quien fue hace poco, de hecho ha sido un caso bastante conocido en el último año, quien era el cantante de un grupo de adoración que se llamaba Hawk Nelson. Y él habla mucho cómo la fe de él estaba construida en experiencias, en experiencias que él había sentido, había visto, y luego se dio cuenta que esas experiencias las podía tener de otras formas también, y entonces eso le hizo dudar de su fe. Él hablaba también cómo él creía o su ambiente le hacía creer como que todo lo secular es malo y por lo tanto vivía en una burbuja, ¿verdad? Donde solo nosotros somos santos, ¿verdad? Y rechazamos todo lo demás. También él habla como él tiene esa idea de que los deseos, ¿verdad? O más bien él habla como el cristianismo, según él, impone esa idea de que los deseos que usted tiene son malos, de que todo lo que usted piensa es malo. Em, y finalmente, un punto muy importante, y es en el que nos queremos enfocar hoy, él hablaba de que no sabía cómo manejar la duda. Una vez que tenía una duda, una vez que no sabía cómo responder algo, no sabía cómo manejarlo y muchas veces la respuesta que tenía era simplemente ore más, ¿verdad? O simplemente créalo porque es así, o simplemente acéptelo y siga adelante. Y estas son cosas muy importantes porque eso puede generar o bien que la persona abandone su fe, ese tipo de respuestas y ese tipo de malos manejos de la duda puede generar que la persona abandone su fe o bien incluso que se tiren a otro tipo de cristianismo que no es un cristianismo como lo sería un cristianismo más progresivo. Ahora, estos son ejemplos de personas famosas, por decirlo de algún modo, pero también hay ejemplos mucho más cercanos a cada uno de nosotros, ¿verdad? En nuestros familiares, en nuestros amigos. Y Juan, tú nos querías compartir un ejemplo de estos. Sí, sí, por supuesto. Esas personas que mencionó Diego son personas bien conocidas, populares en las redes sociales, miembros de grupos musicales de adoración y de cántico de habla inglesa, muy populares. Cuando esas personas abandonan la fe, eso repercute, eso marca, eso manda una ola que tiene repercusiones en el mundo evangélico. La gente se empiezan a preguntar qué está pasando, por qué se están abandonando la fe tantas personas. ¿Será que estoy equivocado? O sea, la duda de esa persona que lo lleva a abandonar la fe aumenta la duda de los que quedan en el barco. Se estará hundiendo el barco y yo soy el único que no me he bajado de él, que yo no el único que no he desembarcado. Pero quizás usted no conoce a esas personas. Quiero compartir con ustedes algo que para mí es muy personal, en el sentido de que donde quiera que yo voy a dar conferencias de apologética, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia, en las Filipinas, en Japón, donde quiera que he ido a dar conferencias de apologética, nunca falta alguien que se acerca a uno y le presenta un caso y se lamenta de que su hijo o su hija
eran cristianos, se crearon en la iglesia, pero fueron a la universidad y ahora ya no creen. Han abandonado la fe. O se criaron en el evangelio, se criaron en la iglesia y cuando fueron adultos y dejaron la casa de mamá y papá, se perdieron, dejaron de ir a la iglesia, se tiraron por la calle del medio, como dice el refrán, y se olvidaron del Señor. Y quiero compartir con ustedes un correo electrónico de los muchos que llega a nuestro ministerio Reasons for Hope, de una joven precisamente pasando por esta lucha. O sea, quisiera decirle que esto es un correo electrónico único, que es el primero y el único que hemos recibido, pero no sería cierto. Constantemente recibimos este tipo de correspondencia a la cual nos tenemos que responder y obviamente respondemos. Pero escuche, le voy a leer este correo electrónico para que usted escuche de qué estoy hablando cuando hablo del virus de la duda y de por qué los jóvenes están abandonando la fe cristiana. Escuche lo que dice esta muchacha. Dice, yo asistí a un campamento donde usted habló el verano pasado. Ahora estoy en mi primer año en Auburn University. Mis planes son estudiar ciencia. Siempre asistí a una iglesia bautista con mis padres. Me crié en un hogar cristiano y hasta hace solo 6 meses me hubiese catalogado como una cristiana devota. Sin embargo, nunca me enseñaron acerca de las religiones. Simplemente me dijeron que estaban erradas. Como usted dijo en el campamento, la iglesia muchas veces nos da respuestas que no son sostenibles en un debate. Yo sabía que mis creencias serían retadas al llegar a la universidad. Lo que no esperaba es carecer de respuestas razonables. En este momento, dice la muchachita esta, en Auburn estoy dudando mis planes son estudiar. No puedo responder a las preguntas que me hacen. Por lo menos no tengo respuesta que yo realmente crea. Puedo fácilmente repetir lo que otros me han dicho. Y esa frase es muy importante. Dice ella, yo no tengo respuesta que yo realmente crea, aunque puedo repetir fácilmente lo que otros me han dicho. Sigue ella diciendo, los profesores y las amistades que he conocido tienen razonamiento lógico en apoyo de sus creencias, mientras que yo carezco de razones que yo apoye. Descubrí en pocas semanas, dice ella, que no era educada, era ignorante, de mente cerrada y no tenía esperanza alguna contra los argumentos y las preguntas que me fueron presentadas. Ahora no solo estoy a punto de ver la perspectiva de ellos, sino también de creerla, y eso realmente me asusta, dice esta muchacha. No quisiera creer que no tengo propósito, que Dios no existe, que todo lo que me enseñaron era mentira. Pero ¿no es ese el propósito de la religión? Aplacar nuestros temores. Yo no soy fácil de persuadir, pero decir que me han bombardeado con verdades, evidencia y la perspectiva de distintas religiones sería quedarme corta. No tengo respuesta a estas preguntas, dice ella. Me gustaría que hubiese respuesta. Gracias por tu tiempo y firma su nombre al correo electrónico. Piense por un momento conmigo lo que implica este correo electrónico. Implica que esta es la peor pesadilla que le puede pasar a un padre cristiano. Es la peor pesadilla, que tú críes a tus hijos en el temor de Dios, que tú los críes yendo a la iglesia, que tú que la fe cristiana sea la fe que tú modelas para ellos y que cuando entren a la universidad abandonen la fe. Eso para mí como padre era mi peor pesadilla. Ya mis hijos, gracias a Dios, salieron de la universidad y han mantenido la fe. Pero, wow. Y lo que dice la muchacha sacude, porque ¿cómo es posible que una persona se puede criar en la iglesia y abandonar la fe tan fácil? Tan fácil. Y les propongo que tiene que ver con lo que ella dijo. Yo no tengo respuesta que yo realmente crea, aunque puedo repetir lo que otros me han dicho. ¿Qué nos está diciendo ella? Mire, yo sé lo que tengo que creer porque ustedes me han dicho, cree esto y esto y esto y esto y esto. Pero yo no tengo idea de por qué yo tengo que creer eso. No tengo argumentos, no tengo base, no tengo cómo defender esas ideas. Esas son las ideas de mis padres, esas son las ideas de mis pastores en la iglesia que yo iba, pero esas no son mis ideas. Yo simplemente me las aprendí porque eso es lo que ustedes me enseñaron.
Pero ¿por qué tengo que creer en Dios? ¿Por qué es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo yo sé que Dios existe? O sea, esta muchacha carece de la razón y la lógica y los argumentos que apoyan las grandes verdades de la fe. Y por eso cuando es retada, comienza a dudar. Duda porque ella no tiene respuesta. Y esta muchacha correspondimos con ella por varios meses hasta que dejó de corresponder con nosotros y nos bloqueó. Para mí eso me da a entender que esta muchacha se fue al otro lado, abandonó su fe cristiana. Qué tristeza. Y el enemigo, Diego, el enemigo detrás de la duda es el mismo que siempre ha estado ahí molestando. Siempre. Y podemos decir que además utiliza la misma estrategia, ¿verdad? Eh, Nosotros como cristianos que queremos esparcir el evangelio, ¿verdad? Y muchas veces hablamos de de sembrar semillas en las personas, ¿verdad? Y que muchas veces lo que es necesario no es que lleves a una persona del ateísmo al cristianismo en 30 segundos en una conversación, ¿verdad? Y que si eres el trate, que ya la persona esté sirviendo en la iglesia comprometida, sino que pongas una piedrita en el zapato de la persona. Y esta estrategia, el enemigo que tenemos también la utiliza, ¿verdad? Siembra semillas de dudas en las personas que poco a poco, ¿verdad? Como la ilustración que se me viene a la mente es cuando hay una gota de agua y poco a poco, ¿verdad? Va erosionando y va causando un daño más grande. Y así estas dudas que si no son manejadas de una forma correcta van erosionando poco a poco el fundamento de una fe hasta que eventualmente un día todo el edificio cae porque simplemente no tenía un fundamento sólido en cuál estar. Eh, y es muy importante eso porque ahora incluso esta estrategia ha cambiado, ¿verdad? Podemos ver cómo antes era, y Juan nos vas a hablar un poquito de esto, de cómo fue en el Jardín de Edén, ¿verdad? Que era una estrategia de uno a uno, pero ahora es algo masivo, ¿verdad? Y nuestra cultura busca sembrar esas semillas de duda en todas las áreas en las que nos desenvolvemos, cada uno de nosotros, ¿verdad? En la educación se siembran estas semillas de duda. En el Internet también se pueden sembrar muy fácilmente estas semillas de duda a gran escala. Y es en donde decías la importancia de poder manejar esto. Y es donde entra también el tema de apologética y el defender nuestra fe y de cómo poderlo hacer. Cuando hablamos de educación, me acuerdo y de hecho a mí me pasó, ¿verdad? Yo estudié en una universidad pública en mi país y, y ellos, bueno, como parte de los estudios generales, dan filosofía y dan demás cosas. Y una de las primeras clases que yo tuve, un profesor escribió en la pizarra, ¿puede Dios crear una piedra que él no pueda levantar? Y él dice, como esto no tiene sentido, eso prueba que Dios existe. Ahora, yo en ese momento yo no sabía qué era apologética, no conocía nada de eso, ¿verdad? De hecho me decían la palabra apologética y yo sabía qué está diciendo, ¿verdad? Eh, y entonces no sabía ni siquiera cómo responder a ese argumento. Y en ese momento dije, ok, yo creo que eso es falso, ¿verdad? Porque yo creo que Dios existe, pero no tengo ni la menor idea de cómo empezar a responder eso. Y eso fue una semilla que se intentó sembrar justamente cuando hablamos en la educación. Ya tiempo después, ya obviamente veo muy diferente este argumento que se propone porque ya sé la respuesta, ¿verdad? Y ya el manejo del tema es muy diferente cuando ya uno sabe de lo que se está tratando. Pero ahora bien, esto empieza desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y empieza en el Jardín de León. Has dicho una grande verdad, Diego. Has dicho una grande verdad. O sea que merita repetirlo. Nosotros no somos los únicos que estamos sembrando. Nosotros sembramos la buena semilla que es la palabra de Dios, pero el enemigo se pasa la vida sembrando. Y es más, por cada semilla que tú o yo como cristianos sembramos del evangelio, él siembra 500,000 semillas de duda. O sea, es una siembra masiva. Imagínate, Diego, ese profesor que te retó a ti con el lío de la piedra pesada, que no sé, ¿a cuántos cientos, sino miles de Eh, estudiantes
ese hombre no le sembró la misma semilla. Imagínate, esa clase Piénsalo. era probablemente 50 personas, porque es una de las primeras, entonces general, y tiene una cada 4 o 6 meses, entonces imagínate nada más. Cada semestre 50 y 50 y 50 y 50. Y entonces toma que cada uno que recibe esa pregunta, esos 50 salen y comparten con sus amigos. ¿Sabes lo que dijo el profesor hoy? Dijo esto. Ya otro, eso es epidémico. Por eso se causa la pandemia, por eso. Y esa es la estrategia del enemigo. Lo único que ha cambiado en la estrategia del enemigo, como bien ya lo dijiste, es la cantidad de siembra. En el jardín del Edén empezó de 1 a 1 con Eva. Sin que Eva se diese cuenta lo que el diablo estaba haciendo, él pervirtió los pensamientos que ella tenía acerca de Dios. Para usar una analogía moderna, lo que hizo el diablo fue pintar graffiti en la imagen de Dios que Eva tenía en su mente. Desfiguró intencionalmente el carácter de Dios. ¿Qué es lo que él le dice en Génesis? Lo podemos resumir de esta manera. Él le dice a ella, Eva, tú estás equivocada acerca de Dios. Necesitas verlo de otra manera. Él te está engañando. Si Dios fuese bueno, te dejaría comer de todos los árboles. Piensa en eso por un momento. ¿Qué impacto tuvo eso en la mente de Eva? Fue una semilla que cogió, la entró por el oído y se la sembró en lo profundo de su corazón. Sin saber ella lo que estaba pasando, él se metió en su mente, vandalizó la imagen de Dios y ¿qué hizo? Logró que ella dudara de Dios. Antes que la primera pareja pecase, antes que comiesen el fruto prohibido, sabemos que dudaron de Dios. ¿Y cómo sabemos que dudaron de Dios? Porque pecaron. ¿Qué sucede? Cuando el diablo le presenta esta alternativa a Eva que ella no había considerado antes, ahora Eva tiene una decisión que tomar. ¿Cojo por aquí o cojo por acá? Creo que Dios es honesto y bueno y santo y sabio como el Dios que yo he conocido en el jardín del Edén, creador del universo. ¿O creo lo que me está diciendo esta serpiente de que Dios me está engañando y por eso me ha prohibido comer de este árbol? Porque él sabe que si yo como del árbol, voy a ser igual que él. Esto ya lo hemos mencionado en programas anteriores. Volvemos a lo mismo, porque es esencial para entender cómo el enemigo trabaja, cómo el enemigo siembra duda. Lo que hizo el enemigo fue contaminar el tesoro más importante y más valioso que Eva tenía. Ese tesoro de ella era la imagen de Dios que ella tenía, la imagen que ella, no solo ella siendo hecha la imagen de Dios, sino el concepto que ella tenía de Dios. El pecado original fue concebido cuando lo que ellos entendían de Dios fue atacado, distorsionado y finalmente corrompido. Y eso es lo mismo que el diablo está haciendo hoy. Por eso estamos viendo la crisis que estamos viendo. Pero en vez de hacerlo de 1 a 1, como hizo en el jardín del Edén, como nos acaba de decir Diego, lo que está haciendo es una siembra masiva. Y Diego, tenemos que ir resumiendo porque estamos en una situación crítica. Por eso estamos tratando este programa, por eso traemos este tema a nuestros oyentes, porque la pandemia del virus de la duda realmente está acabando y haciendo estragos muy grandes. Así es, y tenemos que ir acabando también porque ya vamos a pasar el tiempo de preguntas y respuestas. De hecho, ahí veo varias preguntas muy interesantes, pero recordarle una vez más a las personas, bueno, estamos en diferentes plataformas, pero las preguntas únicamente las tomamos del Facebook y del Instagram de Reasons for Hope. Entonces, si estás ahí, escribe pregunta en mayúscula y ya estamos a unos pocos minutos de pasar a las preguntas. Entonces, como bien decías, tenemos un gran problema que nos estamos enfrentando, que es este éxodo de la juventud masiva. ¿Y por qué hablamos que es un éxodo? Porque, bueno, hay estadísticas, de hecho, que nos hablan de que de 3 de cada 4 jóvenes abandonan
el cristianismo cuando llegan a la universidad, o incluso eso se puede ir produciendo desde antes. Entonces imagínense, 3 de cada 4 es realmente un éxodo. Y esto muchas veces se... Mo- Dale. Perdóname que te interrumpa. Muchos estudios corroboran esto. De 70 a 80% de los jóvenes cristianos que van a las universidades abandonan la fe, sin contar los que abandonan la fe antes. Eso es un número grande. Y para mucha gente es una estadística más, hasta que es un hijo tuyo, o un nieto tuyo, o un sobrino. Y ahí ya te das cuenta que no es una estadística, es un alma. Así es. 8 de cada 10 almas, 3 de cada 4 almas se están perdiendo. O sea, esto es serio, perdona que te interrumpa, sigue. No, no, totalmente. Y creo que haces énfasis en un punto que es sumamente importante y es que podemos decir, ah, bueno, 3 de cada 4, un 70-80%, pero a mí no me afecta, ¿verdad? Hasta que llega y es alguien cercano a nosotros, ¿verdad? Como decías, eh, que llega como esta muchacha que te escribió el correo, hasta que llega un hijo, ¿verdad? O un amigo y demás. Y ahí quizás ya sea muy tarde para empezar a actuar, ¿verdad? Por eso hay que ser empáticos y no tengamos ese tema para preocupar a la gente, sino más bien para que nos ocupemos en hacer las cosas que ocupamos hacer. Porque si tenemos un gran virus de la duda que es que va a generar como una pandemia en el mal manejo de las dudas que tenemos, que eso va socavando la fe de estos jóvenes poco a poco porque no saben cómo interactuar con lo que la cultura les está eh, imponiendo, que no saben cómo responder, no saben cómo abordar los diferentes temas que la cultura, que el internet, que la educación propone, y por lo tanto se quedan sin herramientas, ¿verdad? Están en una guerra sin ninguna herramienta que ellos puedan usar para poderse sostener. Y eso tiene trágicas consecuencias, como lo que estábamos hablando, ¿verdad? 80% de los jóvenes abandonan su fe cuando llegan a la universidad, y esto sin contar todos los que la abandonan antes, ¿verdad? Y las respuestas que damos muchas veces son totalmente inadecuadas, que son simplemente respuestas como nada más créalo porque así es, o ore más, ¿verdad? O incluso usted no está siendo suficientemente espiritual y por eso tiene esta duda, ¿verdad? Y respuestas en esta línea lo que no ayudan al problema, más bien lo hacen peor porque hacen que la persona que tiene la duda o bien diga, yo tengo esta duda y yo pregunté para responder a esta duda, pero la respuesta que obtuve fue tan simplista que eso me hace pensar que no hay respuesta y por lo tanto no hay razón para que yo crea eso y por lo tanto puedo abandonar el cristianismo. Eso. O Sigue, sigue. bien la persona puede tomar otra posición y es que no hay respuesta para eso y por lo tanto el cristianismo que yo vivo no es el correcto y entonces lo cambio, lo transformo a como la cultura actual me dice, porque la cultura actual parece sí tener las respuestas. Y Diego, Dale. y es importante que nuestros oyentes entiendan, cuando tus hijos o tus nietos te hacen una pregunta y tú los despides sin contestarla, ¿qué mensaje le estás dando a ellos? A mí no me venga con preguntas. Eso es lo que le estamos diciendo. Es más, a veces hasta los regañamos por hacer preguntas. No hagas tanta pregunta, tú lo que tienes que creer. ¿Qué es lo que te pasa a ti? O sea, los regañamos lejos de... Entonces, ¿a quién le van a preguntar? Si no te pueden preguntar a ti como padre, ¿a quién le van a preguntar? Y claro, yo entiendo que a veces respondemos así porque no sabemos cómo responder. Porque como no tenemos respuesta a la pregunta y no queremos hacer el papel de tonto, pues salimos, nos escapamos, regañándolos, mandándolos a orar, mandándolos a no tener tanta pregunta, que lo que necesitan es fe, eh, y hacemos un daño incalculable. En muchos lugares, muchos jóvenes ya no le preguntan nada a sus padres. Y eso es trágico, trágico, trágico. Es mejor decirle, mira, mijo, tremenda pregunta que me has hecho. Tremenda. Es tan buena esa pregunta que yo no sé ni cómo contestarla, pero déjame buscar. Vamos a buscar respuesta. Vamos a ver qué podemos encontrar, porque me encanta esa pregunta. O sea, motívelos a que te hagan preguntas para que tú sepas lo que está pasando por aquí.
lo que están pensando. Así es. Y esto, con este problema que lo tenemos tan definido, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Y cuál es la solución? ¿Verdad? Ahora bien, no vamos a abordar esto en total, totalmente, porque justamente eso es lo que vamos a ver la otra semana. ¿Cuál es la solución a este éxodo? ¿Cuál es la solución a este virus de la duda? Pero bueno, ya hemos hablado de algunas cosas, que es el correcto manejo de la duda que le podemos tener. Hemos hablado cómo la apologética juega un papel fundamental en esto. Y también vamos a dar algunos otros tips e ideas que nos pueden ayudar a manejar esto. Ahora, vamos a pasar a este tiempo de preguntas y respuestas. Sin antes, no quiero, no quiero entrar a ese tiempo sin también hacer el siguiente anuncio. CrossExamine está haciendo un curso justamente de no basta mi fe para ser ateo, donde se aborda el caso a favor del cristianismo desde la verdad, desde si Dios existe, desde si milagros son posibles, hasta si el Nuevo Testamento es históricamente confiable. Ahí está, va a estar el doctor Frank Turek, va a estar Jorge Gil, Santiago Alarcón y mi persona en este curso. Entonces, invitados a que busquen más información en la red de CrossExamine. Y ahora, tenemos preguntas y de hecho son dos muy interesantes porque no se pusieron de acuerdo, bueno, eso supongo, pero van muy de la mano. La primera es, Ana Pantoja nos dice, ¿serán las iglesias las responsables de no dar a esos jóvenes fundamentos sólidos acerca de la fe y acerca de quién es Dios? Em, y por eso las personas que se congregan tienen esas ignorancias acerca de la palabra de Dios. Esa pregunta está, pero buenísima. Así Y te es. hablo ahora me quito el sombrero de apologista y me pongo el sombrero de pastor. O sea, la respuesta es sí y no. La iglesia tiene una grande responsabilidad de preparar a los feligreses, de enseñar la palabra, predicar la palabra, no perder tiempo en tonterías, sino formar a las personas en un profundo conocimiento de la palabra de Dios, enseñándole no solo qué creer, sino por qué creerlos, enseñarles no solo a qué pensar, sino cómo pensar. Tenemos que ser intencionales como pastores en preparar a nuestros jóvenes. Y tristemente, la mayoría de las iglesias ni tocan estos temas de apologética. La mayoría de las iglesias ni tocan estas grandes preguntas que la gente tiene. Entonces, sí, la iglesia lleva cierta responsabilidad, pero la respuesta también es no, porque la más responsable por los jóvenes que la iglesia son los padres. Mm. Los padres son el primer frente de batalla. Los padres son los primeros responsables por sus hijos. Es muy fácil sentarse y echarle culpa a la iglesia por no preparar a sus hijos, pero ¿de quién debe estar preocupado por prepararlos a ellos? Nosotros, los padres. Si yo como padre no me preocupo porque mis hijos estén fundamentados en su fe, entonces, ¿qué estoy haciendo como padre? O sea, el problema es que estamos tan ocupados como padres, trabajando, ganando dinero, haciendo la vida, buscando el estatus social, el estatus económico. Estamos pasando tantas horas en Facebook y en otras cosas y el poco tiempo que queda lo pasamos durmiendo, que no tenemos tiempo para ser intencionales en preparar y disipular a nuestros propios hijos. Y le estamos haciendo un gran daño. Porque si la iglesia no lo hace, pero yo lo estoy haciendo como padre, no se ha perdido nada. Mi hijo llega a la universidad y sabe lo que cree y por qué lo cree. Ahora, si los padres y la iglesia en equipo están haciendo su trabajo, no hay, las estadísticas fueran mínimas o inexistentes de personas, de nuestros hijos abandonando la fe. La culpa cae en ambos campos, así como la responsabilidad cae en ambos campos. Pero tenemos que tener el compromiso. Así como les decimos a la iglesia que tienen que hacer algo, le tenemos que decir a los padres, ustedes también tienen que hacer algo. De hecho, bueno, te decía que esto era un combo, ¿verdad? Un dos por uno.
y ya abarcas un poco de la otra pregunta, pero me parece muy interesante el término que utiliza Cristian Ganoa en esta pregunta, porque él dice, ¿será causa de este éxodo de personas en cuanto a la fe el hecho de que a veces los papás practicamos una especie de socialismo cristiano? Y a lo que él se refiere es lo siguiente, porque el socialismo le deja la educación de los hijos al Estado, pero entonces él dice, ¿acaso los papás hemos hecho como una práctica parecida al dejarle la educación de los hijos nada más a la iglesia y los papás dicen, yo me desentiendo, ahí están en la iglesia y ellos le enseñan? Y ya lo hemos contestado. La respuesta es sí. Los padres muchas veces le dejan eso a la iglesia o a las escuelas públicas, peor todavía, porque ahí no le van a enseñar nada de la fe. Delegamos lo que no deberíamos delegar. Y tienes toda la razón, mi hermano, al hacer esa pregunta y ese comentario. Y hay otro factor que tú pensé que ibas a coger otra ruta con esa pregunta, y por eso voy a aprovechar, porque eso Dale, seguro que lo están pensando también, y es, ¿será que a veces los hijos abandonan la fe porque los padres son cristianos que no practican, que no viven la fe cristiana, que no son auténticos, que son una cosa en la iglesia y otra en la casa? Pues claro que sí. A mí me lo dicen en los campamentos también. Los jóvenes me dicen, mire, el problema es que usted no conoce a mi papá. En la iglesia es una cosa, pero en la casa es otra. Y si usted y yo no modelamos la fe, si nosotros no la vivimos, si no es tan importante como para que yo viva mi fe, ¿por qué mis hijos la van a vivir? Si yo no lo creo, ¿por qué lo van a creer ellos? Entonces, eso es un grave problema también en este asunto. Y la semana entrante vamos a tocar estrategias de cómo combatir con este problema y con este asunto. Solo quiero agregar, tal vez para comentar un poquito sobre esto último que estabas diciendo, que al final los hijos aprenden y aprendemos más de los padres, no por lo que ellos dicen, sino por lo que ellos hacen, ¿verdad? E incluso puede ser muy contraproducente si hay un papá, ¿verdad? Que afirma ser súper cristiano y que afirma hacer un montón de cosas, pero se comporta de una manera totalmente distinta, ¿verdad? Yo hasta diría que eso es mucho más contraproducente que un papá que ni siquiera afirma ser cristiano, ¿verdad? Porque cuando ve la inconsistencia entre lo que la persona está diciendo y lo que la persona hace, eso le transmite al hijo o a la hija una conclusión de que eso no tiene sentido, eso solamente es de la boca para afuera, no hay nada más allá de esto. Así es, Diego. Daniela Checa en el Instagram nos pregunta, bueno, ¿de dónde sacamos las estrategias, las estadísticas? Aquí lo voy a referir a la página de CrossExamine al sitio web. En la sección de acerca de nosotros hay un subtítulo que dice el problema del éxodo de la juventud. Ahí, esa es toda una página abordando este problema y también están links a los estudios que abordan esos temas también. Entonces ahí lo pueden encontrar. Vamos a ver, la siguiente pregunta está por aquí abajo y es, vamos a ver si cae totalmente. Oh, no, no. Nos dice Raquel Sandí, ¿cómo podemos ayudar en la iglesia cuando hacemos ¿Cómo dudas? podemos qué? Ayudar en la iglesia. Ok. Cuando tenemos dudas, cuando hacemos preguntas y se nos trata casi como si fuera un pecado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a la iglesia o a los pastores en esto sin recibir una mala, em, como un castigo por eso, o sin ser tachados de algo negativo? Yo pienso que si estamos en una iglesia y tenemos que entender, tratar de entender a nuestros pastores, tratar de hablar con ellos amablemente, presentarle el problema, decirle, mire, pastor, este es el problema. Si mis hijos le están haciendo preguntas y yo no las sé contestar, ¿cómo hacemos? ¿Habrá algo que la iglesia puede hacer con este tema o con aquel, con el otro? ¿Qué estamos? O sea, hay maneras de acercarse a la iglesia buscando ayuda. Ahora, si usted está en una iglesia donde a usted no se le permite hacer preguntas, y a usted no se le permite, o sea, pedir ayuda, entonces búsquese otra iglesia, por favor. O sea, las iglesias están ahí para, si el pastor no le quiere dar de comer a las ovejas y el pastor no quiere resolver el problema de la oveja y el pastor no quiere
darle una ayuda, un consejo a la oveja, pues entonces no debe estar pastoreando. Y eso lo digo abiertamente como pastor, o sea, por muy ocupado que yo esté, si una oveja me viene a pedir un consejo sobre un problema con su hijo o me viene a pedir una sugerencia o a sugerirme que debo hacer algo, yo debo darle la atención que se merita esa oveja. Entonces, primero dele beneficio de la duda a su pastor y trate de ser prudente y buscar la manera de entrar, a abordar el tema, pero si no tienes respuesta, tienes que buscar una iglesia donde sí encuentres la respuesta. Totalmente. Hay una pregunta súper importante. Nos dice Edgar de León. ¿Cuáles serían esos temas donde debemos preparar a nuestros hijos y que se los van a encontrar en cualquier universidad en que se inscriban? Bueno, debemos de preparar a nuestros hijos en las áreas donde ellos no están preparados. Hay una estadística, hay un estudio que vamos a compartir en el programa que viene, de unas encuestas que yo hice personalmente de jóvenes cristianos que hacen relucir las preguntas que ellos están haciendo. ¿Qué es lo que ellos están dudando? Para entonces uno prepararlos en esa área. Pero les anticipo que nuestros hijos tienen que tener un buen fundamento en Dios, quién es Dios y por qué es Dios y cómo sabemos que existe todo lo que tiene que ver con Dios. Un buen fundamento en Jesucristo, quién es Jesucristo, cómo sabemos quién es Jesucristo, cómo sabemos que resucitó de los muertos, un buen fundamento en la Biblia, cómo sabemos que la Biblia es confiable, que la Biblia es la palabra de Dios, cómo respondemos a los ataques a la Biblia y una buena postura en los temas éticos. O sea, si preparamos a nuestros hijos en Dios, Jesús, la Biblia y la ética, bien fundamentados, nuestros hijos están súper preparados para la batalla. Pero la semana que viene vamos a entrar en más detalle. Excelente pregunta, Pastor Edgar. Y Dios te bendiga, mi hermano. Sí. Y creo que hay mucho sobre esto, porque bueno, lo hablábamos antes de entrar al show y Steven Porras también lo puse aquí en el chat y es que hay muchas veces que personas que no creen en Dios saben más de la Biblia que nosotros mismos, ¿verdad? O que incluso eh, los cristianos. Y esto más bien nos debería poner a nosotros a reflexionar y realmente saber, bueno, cuánto estamos creciendo en el conocimiento de nuestra fe. Y me acuerdo una frase de Mike Heiser muy buena y él dice, si usted cree que esto que usted tiene en sus regazos, es decir, la Biblia, si usted cree que esto es realmente la palabra de Dios, ¿acaso usted no querría saber de ella lo más que se pueda? Si realmente creemos que la verdad de Dios está revelada en las escrituras, ¿cómo no vamos a querer aprender lo más que podamos de la Biblia, verdad? Y cómo no va a ser necesario que sepamos más de lo que es nuestra fe, lo del cristianismo, aquello que es la base de nuestra vida. Entonces, también hay que sentarnos y hacer la tarea, ¿verdad? Al final de cuentas, también esto que a Así es, nosotros nos así es. toca. Eh, una pregunta un poquito fuera de este tema nos dice Ismael Roberto. ¿Y cómo identifico cuando estoy hablando con un escéptico? Si esta persona está buscando la verdad y entonces, decirlo de algún modo, merece que yo le dé tiempo con argumentos o si solamente está buscando hacer polémica. Excelente pregunta, excelente pregunta. Mire, eso es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Si usted está hablando con una persona y esa persona no tú quieres saber que no estás perdiendo tu tiempo. La manera en que yo lo abordo es así. Yo empiezo a hablar con una persona que me hace una pregunta y le empiezo a responder la pregunta. Si yo veo que no me está escuchando, que no le está poniendo atención a la respuesta que yo le estoy dando, o me está interrumpiendo con otra pregunta y otra pregunta, yo lo paro y le digo, un momentico. O sea, ¿tú quieres escuchar la respuesta? Normalmente cuando alguien hace una pregunta es porque quiere escuchar la respuesta, pero no me has dejado contestar ni la primera pregunta que me hiciste. Si tú estás dispuesto a escuchar la respuesta, yo con mucho gusto te la doy. Si no, pues para escuchar preguntas, ¿para qué? ¿Para qué perder el tiempo? Yo todas estas preguntas ya las he escuchado, o sea, lo que quiero es responderte para que tú tengas algo que pensar.
Es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es preguntarle directamente, mira, si yo te demuestro con argumentos razonables que lo que yo te estoy diciendo es verdad, ¿tú estarías dispuesto a cambiar tu manera de pensar? Eso es una pregunta legítima. A esa pregunta me han dado muchos tipos de respuestas, pero la respuesta típica es una de dos. O la persona te dice, bueno, yo no creo que tú me puedes convencer, pero si tú me dices que si no me convence, claro que lo voy a creer. Esa persona genuinamente quiere saber. Con esa persona métete el tiempo que sea necesario. Pero la otra más típica es, no, a mí no me importa lo que tú me digas, tú no me vas a cambiar la mente. Bueno, si ese es el caso, entonces que tengas un buen día, porque yo no voy a perder todo el tiempo ahora. Si ya de calle tú estás prejuiciado de que tú no me vas a escuchar. Excelente pregunta y eso es una manera de manejarlo. Yo siempre empiezo primero a tratar de contestar. Siempre primero le doy el beneficio de la duda. Es cuando yo veo una actitud que no es receptiva a lo que yo le estoy diciendo, que yo freno y evalúo si vale la pena o no seguir. Ese es mi consejo. Así es. Y creo que la respuesta a esta pregunta que tú decías de, bueno, si el cristianismo fuera cierto, ¿usted sería cristiano o cristiana? Da mucha luz sobre esto, ¿verdad? Porque si la persona perfectamente puede responder que no, y entonces no hay sentido, ¿verdad? En seguir intentando. Cuando la persona misma nos dice, aunque eso sea verdad, yo no voy a creer en eso, ¿verdad? Porque simplemente la persona por alguna razón no quiere creer en eso. Entonces, ese nos puede dar un excelente Así eh, es. punto, ¿verdad? Ahora, Nicole Ortiz nos dice, en el- Tomemos esto como la última pregunta también, Diego. ok, excelente, excelente. Nos dice Nicole Ortiz, mi hermano no es cristiano y me preguntó, ¿por qué tengo que creer en Jesús o Dios para no ir al infierno si yo no creo en él? Eso es una excelente pregunta, Nicole. Eh, para contestar esa pregunta tienes que volver a la pregunta de la existencia de Dios. O sea, si establecemos que Dios existe, asumo que quizás tu hermano no sea ateo, pero si es ateo, tienes que empezar por hablarle y demostrarle la existencia de Dios. Una vez que una persona entiende que Dios existe, entonces tenemos una responsabilidad de responder a Dios. Nosotros no inventamos las reglas del juego, la inventó Él, o sea, las estableció Él. Si Dios existe y Él nos dice que la única manera de alcanzar la vida eterna es a través de Jesucristo y Él hace todo lo necesario para que yo pueda entrar de gratis a la vida eterna, entonces mi responsabilidad es obedecer lo que el creador del universo dice. O sea, esa es mi responsabilidad. Entonces depende de dónde esté él con relación a la... Si es una persona que acepta que Dios existe, entonces es más fácil, porque es decirle, bueno, entonces ¿por qué no le hacemos caso? Si él es Dios y el creador del universo, él sabe mejor que nosotros cómo llegar a la vida eterna. Pero si no es creyente en Dios, si es ateo, nos toca entonces primero establecer una creencia en Dios. Y es un proceso, esto no es de un día para otro, esto toma tiempo, conversaciones, diálogos, va sembrando tu semillita y orando. Y a veces tiene que ser alguien de afuera. Lamentablemente, a veces en lo que dice la palabra, que nadie es profeta en su tierra, aplica en estos casos. A veces, si hay una relación demasiado íntima, no nos hacen caso. Si eres hermana menor, ¿qué sabe mi hermanita? Yo soy el mayor, yo sé más que ella. Y hay toda una serie de problemas psicológicos factores psicológicos que contribuyen a ese problema. Y a veces toma a alguien de afuera que hable con él y le ayude. Pero ora por tu hermano, empieza por ahí, ora por su hermano, pídele a Dios que te dé sabiduría y palabras y abórdalo de la manera que te sugiero. Y es, em, nada más quería aportar lo siguiente, porque lo que tu hermano está diciendo, bueno, ¿por qué yo tengo que creer en Jesús para no ir al infierno si yo no creo en él? Creo que sería importante también al responder esto, poder decir, bueno, es que si tú no crees en Dios, no, eso no afecta que Él en verdad sí exista y como tú decías, las reglas del juego estén puestas, ¿verdad? Si yo cruzo la calle y yo decir, nadie me va a atropellar, eso no va a evitar que si efectivamente viene un bus y yo no me quito, ¿verdad? Me van a atropellar a pesar de que yo no crea en eso. Entonces, debemos tener muy en claro
que nuestras creencias no afectan la realidad en ese sentido de que yo decir, si yo no creo en eso, a mí simplemente yo me eximo de lo que pasa, ¿verdad? Porque la realidad no funciona así. Y por otro lado, eh, creo que también hay una confusión sobre lo que es el infierno y sobre lo que es la salvación, ¿verdad? En que el infierno al final es estar separados de Dios, estar separados de Jesús. Y por lo tanto, ese es el Evangelio. Jesús lo que nos dice es, si usted quiere estar conmigo, usted crea en mí, ¿verdad? Porque ¿cómo usted va a estar conmigo en el cielo? Que esa al final es la, 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 de- la descripción más certera de lo que es el cielo, es comunión perfecta con Jesús, con Dios. Y si la persona no quiere estar con Jesús, no quiere estar con Dios, ¿cómo va a poder ir al cielo si al final el cielo es estar con Dios? Entonces, el infierno, que al final es la separación de Dios, este, es lo que se produce si al final lo rechazamos. Entonces, ¿cómo una persona puede ir al cielo donde va a tener comunión perfecta con Jesús si ni siquiera cree en Él y no quiere estar cerca de Él y rechaza esta invitación que Jesús le ofrece? Entonces creo que ese es un eh, punto también importante por ahí. Y, doctor Juan, vamos terminando este show, recordarle a la gente, porque también había muchas preguntas que eran, bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Y qué hacemos con esto, verdad? Lo vamos a dejar esperando una semana, pero ese va a ser el tema justamente del siguiente show. ¿Cómo podemos hacer para rescatar a los que han abandonado la fe? Esto lo vamos a Amén. estar viendo el siguiente miércoles, igualmente a las 11 de la mañana. Ahora sí, puntuales. Hoy tuvimos un pequeño atraso por problemas técnicos. Pero en estas mismas páginas en las que estamos en vivo vamos a estar el otro miércoles a esta misma hora. Ya hemos dado un poquito de la respuesta, que es el manejo correcto de dudas y cómo podemos crecer también en la apologética y que eso nos ayuda enormemente en este tema. Para eso estamos haciendo estos en vivos todas las semanas, todo el miércoles. Entonces, si tú te ves beneficiado o beneficiada por esto, compártelo para que más gente lo pueda ver. Comparte las redes de Reasons for Hope, de Cross Examine, de Apologética Fe y Razón, de Johnny Murcia, mis redes personales, las de del doctor Juan Valdés, porque estamos compartiendo mucho contenido justamente para edificar a la iglesia y para poder contribuir con nuestro granito de arena para frenar el sexo masivo. También recuerdas a las personas, se viene un nuevo curso en Cross Examine en español de no basta mi fe para ser ateo. En las redes de Cross Examine en español está toda la información. Y eso sería por mi parte. Nos vemos la otra semana a esta misma hora por el mismo canal. Y te dejo, doctor Juan, que nos despidas con estas últimas palabras del día de hoy. Amén. Nos vemos la semana entrante. Comparte este enlace. Y si este programa está bendecido, pues compártelo, porque esto es algo que tenemos que regar. Esto es parte de nosotros también sembrando semillas. Hagamos nuestra parte. Dios les bendiga mucho por estar con nosotros hoy.